Hola, buenas. Mi nombre es Víctor Martín. Si no me conoces aún, tengo ya 13 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales en Google Ads. Y si ya eres habitual de mi canal, bienvenido de nuevo y gracias una vez más por estar aquí. Hoy hablaremos, será posiblemente el vídeo más corto que he hecho en mi canal. Estoy comprometido en hacer vídeos cada vez más cortos. Que eso no quiere decir que sean de peor calidad o que aporten menos valor, pero sí quiero hacer vídeos un poquito más cortos. Este es un vídeo en el que hablaremos de unas configuraciones básicas en las campañas de remarketing en la red de display. Recordad que remarketing es cuando el usuario pasa por la web y nosotros es un usuario que ya nos conoce, que ha realizado una determinada acción dentro de nuestro sitio web, y luego lo que queremos es volver a impactarle con un anuncio gráfico cuando va, por ejemplo, a un determinado sitio web, ya sea un periódico online, una revista o cualquier sitio web que acepte publicidad de Google Ads. En ese sentido, yo estoy aquí dentro de la campaña, ya es la campaña de un cliente. Y como veis, esta es la parte de la configuración. Si entráis en la campaña, estamos en la parte de columna izquierda, configuración. Estos son configuraciones muy básicas, que aquí no entraremos, por configuraciones de marcar el objetivo, las ubicaciones, los idiomas, etc. La estrategia de puja. Y aquí dejarme que os diga el primer tip de ellos. Y es que cuando empecéis una campaña de remarketing, sobre todo con presupuesto bajo, yo recomendaría que empezarais con maximizar clics. A veces pasa que cuando activéis una campaña de remarketing, si tenéis un presupuesto muy bajo, y empezáis ya con maximizar conversiones, lo que puede pasar es que Google no empiece a mostrar el anuncio. Recordad que en la red de display, cuando creamos la lista o la audiencia, tiene que tener un mínimo de 100 usuarios para que empiece a impactar en la red de display. Por tanto, no solo puede ser lo que os comento, que por un tema de estrategia de puja, de maximizar de conversión inicial, que a lo mejor no es lo más correcto, sino también tener en cuenta el punto este que os comento de que tenéis que, cuando creéis la lista en la audiencia, tenéis que revisar que tenga un mínimo de 100, que el tamaño sea de un mínimo de 100 usuarios. Esto lo podéis ver de manera muy sencilla yendo a audiencia, y cuando estéis en la audiencia, aquí en vuestra tabla, tenéis que agregar aquí la audiencia de remarketing. Es decir, acordad que cuando creáis una campaña de remarketing, no solo crear la campaña, sino que tenéis que agregarle luego la audiencia, desde aquí, desde audiencia. Y en la audiencia aquí, poniendo el mouse encima, podéis ver que en este caso el tamaño ya es un tamaño de más de 100 usuarios, la lista ya tiene un tamaño de más de 100 usuarios, y por tanto ya ha empezado a impactar a estos usuarios. Digo este primer punto porque muchas veces me contactáis: Víctor, el remarketing no funciona, no saca impresiones, he creado la campaña. Entonces, básicamente puede ser por estos dos motivos. Punto número uno, que no la lista de remarketing no tenga suficientes usuarios. Y punto número dos, que yo recomendaría al principio, hasta que empiece a sacar impresiones, no, sobre todo, repito, con presupuestos bajos, marcar aquí mejor estrategia de puja, maximizar clics y no maximizar conversiones. Y esto aplica muchísimo más aún si es una campaña nueva o con un histórico muy pequeño de conversiones. Tenemos una opción que se llama configuración adicional, que está escondida, pero no por ello es menos importante. Si yo clico aquí, fijaros que aquí me muestra una serie de opciones. Vamos a ver los que yo creo que son más importantes, que muchas veces se pasan por alto. El primero de todos es el tema de los dispositivos. Fijaros que aquí te está diciendo Google que te lo va a mostrar en todos los dispositivos, pero nosotros le podemos decir a Google que yo quiero que se muestren determinados dispositivos. Imaginaros que nosotros en la campaña base que tenemos, una campaña de búsqueda, vemos que nuestros usuarios convierten un 90% en dispositivo, por ejemplo, de ordenadores sobremesa, porque, por ejemplo, vamos a un B2B, vamos a otra empresa, y esto tiene sentido, ¿no? La gente contrata cuando está en horario comercial, y por tanto utiliza normalmente ordenadores de sobremesa y no utiliza el móvil. En ese sentido, si vosotros veis que la campaña base, por ejemplo, tenéis que el 90% de las conversiones se producen a través de ordenadores de sobremesa, tendría sentido que aquí en la campaña de remarketing también desmarcáramos estas dos opciones para impactar únicamente en ordenadores de sobremesa. ¿De acuerdo? Esta sería la primera opción. Esto aplica obviamente también si quisierais que apareciera en ordenadores de sobremesa y móviles, pero no tablets, ¿vale? Únicamente en teléfonos móviles, etc. ¿De acuerdo? Y aquí aún tenemos más opciones, que es sistemas operativos, los modelos del dispositivo, ¿vale? Las redes. Es decir, que aquí podemos incluso apurar y segmentar aún muchísimo
mejor. Ojo con segmentar mucho, porque a veces lo que hacemos es que limitamos mucho lo que son las impresiones. Pero el mensaje es que si tenéis constancia que vuestro perfil de cliente convierte más y mejor en el ordenador de sobremesa, esta campaña de remarketing que apoya esa campaña base tendría también que tirar en esa dirección. ¿Vale? Este sería el tercer, digamos, el tercer consejo a nivel de las campañas de remarketing. Y os voy a dar un último, bueno, os voy a dar dos más. Os voy a dar dos más. Un cuarto, que es el tema de la frecuencia. ¿Vale? La frecuencia que es, yo le puedo decir a Google que sea el propio Google quien decida las veces a impactar por día, ¿vale? Por ejemplo, o por semana. Impactar significa que muestre a mi perfil de cliente ese banner gráfico, por ejemplo, una vez por día, dos veces por día, tres veces por día, o bien esto lo decide Google. ¿Vale? Google es quien decide esto con esta opción, pero nosotros, si conocemos muy bien el comportamiento de nuestro usuario, si tenemos, por ejemplo, limitación de presupuesto, etc., esto dependerá de cada caso concreto, podemos limitar las impresiones al total de la campaña de cada anuncio o grupo de anuncios por día, por semana y por mes, ¿vale? Y quiero decir, oye, Víctor, por ejemplo, yo tengo un presupuesto justo, yo no quiero impactar a muchas veces al día al usuario, porque mi cliente es un cliente de compra muy reflexiva, que tarda mejor 2, 3 meses en decidir. No quiero realizar impactos que sean totalmente innecesarios. No quiero impactar en un corto tiempo, sino lo que quiero es que estos impactos para optimizar el presupuesto se produzcan durante el tiempo más largo posible, porque repito, mi producto es un producto más de high ticket, de compra más reflexiva, es un viaje que se hace una vez al año, el proceso de investigación empieza a hacerlo en enero, pero hasta agosto no viaja, y por tanto tiene mejor aquí sentido que limitemos las impresiones, por ejemplo, a una o dos impresiones al día, máximo. ¿Vale? Esto tiene sentido, ¿vale? Tener en cuenta esta opción. Lo podéis dejar a manos de Google o lo podéis dejar, lo podéis decidir vosotros. Mi recomendación es que si conocéis muy bien vuestro perfil de cliente, el comportamiento, el custom journey que se llama del cliente, siempre las opciones estas manuales las trabajéis. Y finalmente, la última opción es el tema de las direcciones IP. Esto es un tema que cada vez está en Google más complicado, ¿vale? En Google cada vez hay más, no solo competencia, es decir, aquí lo que podemos hacer es decirle a Google que 7 minutos, ya qué barbaridad. Quería hacer un vídeo corto de menos de 5 y es imposible. Me gusta mucho hablar. En cualquier caso, vamos a acabar rápido. Por cierto, si te está gustando el vídeo, aprieta me gusta, comenta, suscríbete, así cada vez que publique un vídeo te aparecerá. Y también es una manera de ver que te gusta este tipo de vídeos. Esto de la dirección IP es muy sencillo. Es que yo le puedo decir a Google que si yo conozco una determinada IP que a mí no me interesa que cuando ese usuario de esa IP haga una búsqueda, le salte mi anuncio, ¿vale? Yo no quiero que ese usuario, desde esa IP, cuando haga una búsqueda, le salte mi anuncio. ¿Por qué? Porque es un competidor mío, por ejemplo. ¿Vale? El caso más habitual es que tenéis un competidor que os está haciendo clics fraudulentos, competencia desleal, y por tanto tiene sentido que aquí pongamos una dirección IP por línea. Ya no solo esto, sino que cada vez en Google Ads estoy viendo con clientes casos de bots, ¿vale? De bots que lo que producen son robots, no son personas humanas, y que tienen una serie de finalidades que no entraremos hoy, y por tanto son realmente clics realizados por robots que no son realmente perfiles de clientes ideales, no son personas humanas, y esto lo que hacen es que nos pueden fulminar el presupuesto. He visto campañas, el otro día analizaba con un cliente que llevo trabajando unas pocas semanas, y tenían, no sé si recuerdo mal, 60.000 euros anuales, es un cliente que invierte mucho, pero 60.000 euros anuales que el propio Google había definido como clics inválidos. Esto a nivel de dinero era una barbaridad de dinero anualmente, con lo cual lo que tenemos que intentar hacer es trabajar estas IP. ¿Cómo lo hago yo? Yo, obviamente, si conozco la IP, la pongo aquí directamente, pero una cosa que yo suelo hacer es contrato un software que se llama ClickSys, que por cierto os voy a dejar aquí os voy a dejar en el primer comentario fijado el enlace. Es un enlace afiliado, soy muy honesto contigo. ¿Qué significa afiliado? Afiliado significa que si tú contratas este software, a mí ese software me paga una comisión, pero a ti no, tú no pagas más. Es decir, si tú vas directamente a la página web,
vas a pagar exactamente lo mismo. Y es una manera de ayudarme a hacer crecer este canal, de soportar este canal, de yo poder estar motivado y ir generando más vídeos. Repito, aquí Google, a ti este software no te va a generar ni un coste adicional, vas a pagar lo mismo que si lo contratas directamente. Simplemente si lo contratas a través del link que te dejaré aquí, repito, una vez más, en el primer comentario, a mí me paga una pequeña comisión muy pequeñita, pero me paga algo ClickThis. Y te estoy totalmente agradecido si utilizas el link. Si no utilizas el link no pasa nada, ves directamente a la página web. Pero yo lo que hago es configurar adecuadamente, que la configuración es muy importante para luego lo que te da este software cuando llevas, por ejemplo, yo de hecho en algunos clientes lo utilizo 3 4 meses, no lo utilizo más. Tú vas pagando mensualmente. Entonces, durante 4 meses tienes una batería de IPs no válidas que el propio software te para, pero yo lo que hago luego es que estas IPs las agrego aquí directamente en esta opción. No solo en las campañas de remarketing, sino también en las campañas que tengamos en la cuenta de Google Ads. Y tengo clientes que utilizan este software de manera permanente porque tienen competidores, tienen, por ejemplo, un caso muy sonado para mí, es que tuve un cliente que me dijo, Víctor, tengo un trabajador que se ha ido, tenemos una guerra con él, se ha montado su propia empresa, nos está haciendo la competencia y estoy seguro que nos está haciendo clics desleales. Y viendo los números que me mostraba Google Ads, le dije al cliente que es muy probable que esto fuera cierto y hemos contratado desde hace ya, llevamos un año y pico trabajando con ClickThis y la verdad que muy bien porque precisamente te evita este tipo de cosas, competencia desleal, ex trabajadores y ya no solo esto, sino también el tema de los robots estos automáticos que te hacen clics y que realmente no es un perfil de cliente ideal porque no nos van a comprar ni a contratar. Y la contratación de este tipo de software lo que nos permite precisamente es nutrir este listado de IPs. Repito, el propio software ya te para muchos de estos bots, mucha de esta competencia desleal, pero no está de más también que lo agreguemos aquí en Google. Sobre todo también tiene sentido si vamos a utilizar este software únicamente durante 3 4 o 5 meses, que muchas veces tiene sentido, ¿no? Para parar esas IPs de la competencia, esas IPs de los trabajadores, esos bots que nos están machacando. Pues bueno, aquí tenemos una opción muy buena. Te voy a dejar, repito, el link en el primer comentario. Y como siempre digo también, si te has ayudado con vuestras campañas, os voy a dejar aquí en la descripción, no en el primer comentario, sino en la descripción, diferentes enlaces, como por ejemplo un producto que os está ayudando mucho es el tema de las mentorías. Os voy a dejar aquí, que durante una hora podremos repasar la campaña con vosotros, contigo. Y nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí en un vídeo y que tengas una excelente semana. Cuídate.